encuentro de Academia Welcome. Mi nombre es Pau Penedo, soy host de esta academia. Voy a estar aquí para brindarles soporte si lo necesitan en el chat, junto con Marilú, que hoy me va a estar asistiendo. Así que mi intervención aquí va a ser muy breve para darle espacio y presentación a Vanessa, Liliana y Andrea, que hoy nos traen un tema muy interesante sobre el encuentro de cultura y procesos. Les doy la bienvenida, chicas, todos ustedes. Un placer tenerlas acá con nosotras. Hola, Bueno, buen día a todos. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, André quedó como muteada. Bueno, buen día. Vamos a hacer entonces la apertura de la charla del día de hoy. Y la verdad que para nosotros es un gusto desde Wacom tener a dos excelentes invitadas de hace mucho tiempo conocidas, tanto Vanessa como Andrea. Hemos trabajado en forma conjunta ya desde hace un montón de años en este tema de la transformación cultural y la transformación de procesos, ¿sí? Y creo que cuando nosotros lo citamos para la charla de hoy y pusimos de manera bastante sugerente el título de esta charla, un poco aludiendo a lo que nosotros hemos encontrado en todos estos años, que da cuenta justamente de cierta tensión permanente que va entre los procesos y la cultura. Y casi que nosotras tres representamos esa misma tensión. Yo casi embanderada desde Welcome de lo que es transformación cultural y en el caso de Vanessa y en el caso de Andrea, desde Lean Supply, digamos que son socias de esta otra consultora, representan, digamos, todo lo que sería la parte hard de la transformación. Casi en la charla diaria siempre aparecen estas cuestiones donde la transformación tiene como estas dos grandes caras. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a trabajar en estos temas, se nos hace muy difícil, digamos, donde en realidad se encuentran o se desencuentran las culturas y los procesos en la transformación organizacional, ¿no? En este punto, digamos, hay muchos datos, ¿no? que realmente queremos compartir con ustedes, datos muy actuales, ¿no? Y con buenas fuentes respecto de qué es lo que ocurre en las organizaciones. De acuerdo a las fuentes que nosotros estamos manejando, casi cuando estamos hablando de transformación organizacional, estamos hablando casi de un 95% de las organizaciones han pasado en sus últimos 3 años por algún tipo de transformación, ¿sí? Esto implica que en realidad no hay casi organización que hoy no esté atravesando por este proceso. Sin embargo, cuando hablamos con ellos, muchos de nuestros clientes son parte de este 30% que aparece aquí, donde solamente el 30% confía en que esta capacidad, digamos, que han adquirido en la transformación pueda reproducir una cierta ventaja o capacidad instalada para absorber una nueva transformación. Es tanto el cambio, digamos, en el entorno que casi las organizaciones han perdido, digamos, este tema, ¿no? Como decir, bueno, hemos pasado por esta transformación con todo lo que implica, pero no sé si estoy preparada para una nueva transformación. Si nosotros pensamos en términos de proyecto, el 56% de las organizaciones que se transforman inicialmente dicen que pueden cumplir con los objetivos que se han propuesto. Sin embargo, la sustentabilidad de los cambios que han producido inicialmente en estos proyectos no se tienen en el tiempo, o sea, no son sostenibles en el tiempo. Y ahí justamente entra esta tensión que un poco la charla y la propuesta del objetivo de la charla de hoy es desarmar esa tensión, poder analizarla, que es justamente el encuentro de la cultura y los procesos. De acuerdo a los datos de ProSci, ¿no? Y algo que desde Welcome lo podemos corroborar desde nuestra práctica,
El 88% de aquellas organizaciones que se proponen un cambio, una transformación organizacional en términos de procesos, en temas técnicos, diseño organizacional, son exitosas cuando han podido de manera temprana poder incorporar la mirada de la cultura y el impacto de las personas, ¿sí? Entonces, y solamente algunas, en algunos casos, solamente el 13% de las organizaciones que han podido conseguir cierto éxito en las implementaciones que han realizado han tenido una pobre gestión del cambio o una mirada desde la cultura y demás. Entendiendo además que estas empresas, además, pierden la posibilidad de sostener esos cambios en el tiempo. Con lo cual, lo que nos traen estos números radicalmente es que si nosotros afrontamos la transformación de una organización, teniendo en cuenta el impacto en las personas, el impacto en la cultura, de manera temprana, vamos a ser casi 7 veces más exitosos en poder no solamente lograr la transformación, sino además poderla sostener en el tiempo, ¿sí? Los números hablan por sí solos. Y casi que cuando nosotros hablamos de esta tensión, poco me hace recordar algunas de los ejemplos que vamos a ir compartiendo con ustedes desde nuestra mirada, desde nuestra experiencia. Me hace acordar a esta empresa, una empresa nuestra cliente, ya desde hace unos años, donde pretendían trabajar colaborativamente, eh, habían trabajado ampliamente en la formación de agilidad en sus equipos de trabajo. Sin embargo, seguían reconociendo a las personas de manera individual y no en grupo. Y los niveles de autonomía para tomar decisiones de esas células siempre se daban de bruces respecto a procesos formales. Con lo cual, la pregunta sobre el encuentro de la cultura con los procesos en realidad casi es una pregunta tramposa o tendenciosa. En realidad, procesos y cultura siempre están juntos. El tema es desentrañar de qué manera o conscientemente cómo hacer para que las organizaciones puedan integrarlas en su forma de intervención, en su forma de hacer. Entonces acá quiero darle un poco la entrada acá a mis colegas, tanto a Vanessa como a Andrea, para que desde este lugar que ustedes detentan, el lugar hard, ¿no? ¿Cómo miran el problema de los procesos? ¿Cómo desde los procesos ustedes se encuentran con la cultura? Si nos pueden dar algún ejemplo. Bueno, Lili, gracias y bueno, buen día para todos. Bueno, nosotros, bueno, como bien decís, miramos la parte hard, que son los procesos, y nos contactan justamente para apoyar a las organizaciones en transformaciones o en mejoras de procesos o cambios de procesos. Pero bueno, como bien dijiste vos y que nosotros ya nos conocemos hace tiempo, digamos, tenemos claro este tema de la cultura y parte del trabajo que nosotros hacemos cuando encaramos estos cambios, estas transformaciones, tiene que ver con primero poder ver a la organización como un todo y al área que nos contacta para la transformación, verla como parte de ese todo. Poder verla de una forma integral, sistémica, donde en realidad lo que le está pasando a ese área posiblemente está vinculado con lo que le están pasando a otras áreas o seguramente el cambio que quiere introducir esta área va a impactar a las otras. Entonces no podemos dejar de lado eso y mirar únicamente ese proceso que están pidiendo que nosotros nos involucremos o modifiquemos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos en todo este proceso de identificar, bueno, cuál es la situación actual, lo que se llama el ASIS, entender cuál es la situación actual, cuando empezamos a definir, bueno, cuál es esa situación o ese estado futuro deseable al cual se quiere acceder, ahí empezamos a identificar, bueno, cuáles son esas brechas que hay entre el actual, el deseable, pero no únicamente mirando el proceso hard,
Entonces, por eso digo, involucramos a todas las áreas, más allá de que sea una la que nos contrata. Y cuando involucramos a las otras áreas, significa sentarse en una mesa, entrevistarlas, conectar con estas otras áreas y empezar ahí a indagar, más allá del proceso, del mapeo duro, si querés, del proceso, empezar a entender, bueno, a ver cómo esta área está viendo esto otro que se está intentando modificar. ¿Qué relación tiene con eso? ¿Cuánto valor le otorga a eso que se está queriendo modificar? Eh, ¿Cuán aferrados están al proceso actual? ¿Cuánto les impactaría si eso los cambia? ¿No? Y ya Ujú. cuando uno empieza a tener esa visión en el mismo momento, porque todas estas entrevistas las damos al inicio, ahí uno empieza a darse cuenta, bueno, a ver, va a estar complicado por este lado, esto nos puede jugar a favor. Incluso ahí también identificás hasta personas que puedan ser contribuyentes con ese cambio, ¿no? Y que uno las puede sumar como facilitadores de ese cambio. Así que bueno, es un poco en esa instancia donde ya uno empieza a percibir y a darse cuenta, eh, bueno, un poco de lo que traías vos, ¿no? La cultura que tiene esa organización y qué te va a facilitar y qué te puede llegar a jugar en contra y va a haber que trabajarlo. Interesante lo que vos traes, Vanessa, porque esto de alguna manera, si bien a vos te convocan desde los procesos, como a veces a mí me convocan únicamente para la cultura, de Claro, alguna manera vos lo que traes es concientizar a tu cliente o a la empresa sobre la necesidad de tener una mirada mucho más amplia, ¿no? Mucho más sistémica en este sentido. exactamente. Bien. ¿Y qué señales, digamos, podés traer? O sea, ¿qué señales, o en términos, a ver, mejor dicho, qué ejemplo podés traer o pueden traer que den cuenta de cierta señal donde los procesos o la problemática no pasa únicamente por el tema de un proceso bien diseñado o no, sino que hay un cambio necesario para ser de tipo más adaptativo? André se congeló. No sé si ¿Estás Andrés creo ahí? que está congelada. Bueno, Bueno, yo te puedo compartir algún ejemplo que mientras logramos que se conecte Andrea. Ahí, ¿volviste, André? me parece que estás muteada, Andrea. Hola, Sí, ahora ¿ahora? sí. ¿Ahora sí? Ah, perdón, disculpen. Sí. Sí, podemos compartirte un caso real. Nos convocaron de una empresa del rubro alimenticio de muchos años que venía teniendo un crecimiento sostenido digamos, en su demanda, adjudicado realmente, o el motivo de esto era una muy buena atención al cliente y flexibilidad en el abastecimiento. Por lo cual, debido a este crecimiento que habían prácticamente duplicado en unos años la demanda, definieron hacer una ampliación en el proceso productivo. Esa ampliación fue realmente exitosa, se lograron en el tiempo, en forma, quizás algo un poquito desviado en el presupuesto, pero en líneas generales fue exitosa. Y de repente nos convocan a ayudarlos y nos invitan a dos reuniones. Una de las reuniones era una reunión del directorio con el área de producción o de industria, y a otra reunión del directorio con el área de ventas. Llegamos a la primera reunión, que era con el área industrial, y la charla empezaba con un festejo porque se había logrado, después de los 3 meses de haberse implementado la ampliación de la planta, lograr los volúmenes deseados, y por lo tanto, bueno, el área de producción estaba feliz porque iban a cobrar un bono digamos, por esa implementación y por haber logrado los objetivos, y mostraron que se había llegado a la cantidad de kilos que estaban planificados, etcétera. Mientras tanto de la reunión, yo realmente me preguntaba, digo, ¿por qué nos llamaron? Si lograron los objetivos del área productiva, o sea, es como un poquito, sonaba un poco raro. Y nos dicen, bueno, quédense para la siguiente reunión. Vamos a la siguiente reunión con el área de ventas, como una hora después. O sea, no había nadie de ventas en el área de producción, tampoco había nadie de producción en la reunión de ventas. La cara de la gente de ventas por el piso. No se había
no se habían logrado los objetivos de venta, pero no solo no se habían logrado los objetivos de venta, sino que habían bajado los volúmenes estándar de venta, situación complicada para la compañía, más que había acabado de invertir, digamos, hacer una inversión importante. Y cuando la gente de ventas explica el motivo por el cual no habían llegado, el problema era que no tenían los productos que necesitaban vender. Ante esto, bueno, el CEO medio como preocupado dice, ¿cómo que no tenían los productos que tenían que vender si yo veo que los niveles de inventario están altísimos? Entonces, solicita ver qué había pasado. En conclusión, el área de producción tenía un objetivo claro, que era producir X cantidad de kilos, sin importar nada más. Y había producido, porque para lograr producir esa cantidad de kilos que se habían colocado como objetivo, la única forma era prácticamente un monoproducto, porque no tenían, o sea, los otros productos por ahí eran con estándares un poquito más bajos, entonces tenían menor velocidad de producción o tenían que parar para hacer limpiezas. Entonces, producción, para llegar a su objetivo por el cual iban a cobrar el bono, decidió producir prácticamente monoproducto. Eso generó desabastecimiento de todo el portfolio de productos y ventas necesita vender todo el portfolio de productos. Como resultado final, la empresa terminó pagando el bono a producción porque logró su objetivo y le tuvo que pagar el bono a ventas porque no habían podido vender por un problema técnico de que no tenían el producto, no porque no habían, digamos, realizado todas las acciones que tenían que realizar. Y la empresa había perdido plata. Me imagino. Entonces, acá es muy claro, digamos, lo que nos sucede cuando nos olvidamos de conectar todos los objetivos digamos, de las líneas a un objetivo común, que en este caso es la atención al cliente, satisfacer al cliente, la flexibilidad, etcétera. Y cada área participa por su lado, sumado a un tema gravísimo de falta de comunicación cross en los mandos medios. Ujú. Claramente esto es un encuentro, casi un desencuentro con la cultura, ¿no? Sí. Y bueno, esta es una historia que se repite bastante, ¿no? Esta desconexión donde por ahí la mirada es hacia un punto de la organización, pero sin pensar que esto impacta, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si voy a producir, digamos, el propósito de la producción está ligado en que alguien después lo tiene que meter en el mercado, es clarísimo. Sin embargo, esto que es tan claro, por ahí en esta charla y en este momento, ¿cómo puede pasarse desapercibido en una organización que se está transformando y que se supone que se está transformando para ser más eficiente y probablemente buscar mejores resultados a largo plazo, ¿no? Bien, Vanes, ¿a vos qué te parece en relación a esto No, a mí, que viene a sí, decir? bueno, un poco, bueno, hay un montón de ejemplos de este tipo, como también hay ejemplos positivos, ¿no? Un poco vos lo nombrabas en los indicadores que presentaste, pero como muchas veces uno tiende a simplificar perdona, ante estas situaciones y de repente lo llama una resistencia al cambio, o bueno, qué falta de colaboración que tiene esta área con lo que nos está pasando, ¿no? Y uno lo ve simplemente desde ese lugar, cuando en realidad a veces, en realidad por lo que estamos viendo, tiene que ver también con que la misma organización te está llevando a eso, ¿no? Entonces, cuando vos concientizás y podés ver qué cultura hay por detrás de eso, cuáles son los valores que se van asignando, esto que presentaba Andrea respecto de cómo se medía cada área y que no había una conexión ahí arriba, la gente estaba realmente haciendo el trabajo que se esperaba de ellos, cada uno estaba enfocado en lo que tenía que hacer. Ahora, esa conexión entre las áreas no existía, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde es tan importante cuando uno va a introducir un cambio, justamente tener esta visibilidad, ¿no? Ujú. Porque, bueno, Bien, es clave para después poder acompañar, y un poco lo que hablabas vos, ¿no? Incluso hasta sostenerlo en el tiempo. Esa es la bien. parte tal vez más compleja, ¿no? El sostener ese cambio después. Y esto es una pregunta extra, no está en el libreto, Vane y André, pero Ujú. ¿no les pasa a ustedes a veces cuando están trabajando dentro de una organización que se supone ustedes van con la parte dura del proyecto, em,
que ustedes comiencen a hablar o que puedan sensibilizar al cliente y traer esta problemática y ponerla en la mesa, digamos. ¿Cómo es considerado desde la perspectiva del cliente? O sea, ¿generan insight? Porque a veces, desde mi punto de vista, digamos, cuando nosotros trabajamos y desembarcamos en que nos convocan para o hacer un diagnóstico organizacional, cultural y demás, a veces traer temas de tecnología o un desajuste en la estructura, en los roles, en las responsabilidades, como que me dice, pero no, pero esto no es casi por lo que te contraté, porque esto es cultura, ¿no? Entonces los valores y demás, como si estuvieran escindidos. Esta, digamos, ¿cuál es la vivencia de ustedes respecto de esto? ¿No? Es decir, bueno, alguien de proceso que les trae al cliente este tema de la cultura. Mira, realmente cuando nos llaman por los procesos es como que tienen como dos paredes de costado, como que la cultura no importa. Y Ajá. cuando nosotros lo traemos arriba de la mesa, porque no hay forma de ser exitoso en una implementación si no estamos vinculados, y eso nosotros lo tenemos muy claro, por lo cual iniciar un proceso en donde tenemos grandes encuentros con la cultura sería digamos, sería ir a fallar, ¿no? Generar un proceso que no va a ser al final del día, y nosotros queremos que todos los procesos sean exitosos. Pero sí cuesta muchísimo que realmente que nos entiendan cuando planteamos necesitamos traer un aporte adicional arriba de la Ujú, mesa, que no es solamente la parte de escribimos el proceso, cambiamos el sistema y capacitamos a la gente. ujú. Bien. Y, y si no, esto que siempre se menciona como la gente tiene resistencia al cambio, ¿no? Que un poco Vanessa lo comentaba hace un ratito. Sí, Ujú. sí, 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 tal sí. vez Lo primero que empiezan decimos diciendo es, eso. sí, Es como que se termina simplificando, ¿no? La cosa y decir, bueno, esto es resistencia al Exacto. cambio. Y en realidad es porque hay un desajuste, es decir, la gente concretamente busca expresarse o generar un comportamiento nuevo, pero necesita ciertos habilitadores, ¿no? Y por ahí creo que este tema de la tensión que existe, latente, de alguna manera cuando uno genera esta sensibilización con el cliente y trae a la mesa otros temas que por ahí no estaban identificados inicialmente, ahí es donde me parece que comienza a generarse esta fricción necesaria, creo yo, para que la organización pueda tomar conciencia y ver básicamente de que necesariamente hay que involucrar a la gente, hay que involucrar a la cultura. Y involucrar a la gente es entender que todas las decisiones que se tomen en términos de proceso, tecnología, estructura y demás, necesariamente van a impactar a la gente, porque si los procesos cambian, la gente tiene que cambiar su forma de comportarse. Las tareas cambian, los roles cambian, las responsabilidades cambian, y necesariamente esto implica decirle a la gente que hay un cambio, generar un propósito, o sea, hablarle sobre el propósito que busca la organización con ese cambio, y al mismo tiempo generar todo un sistema de reconocimiento frente a este comportamiento nuevo, deseable, ¿no? Más atado al to be, como decía Vanessa inicialmente. Bien. Eh, Claramente desde nuestro lado, cuando ustedes un poco lo que hablaron es ese recorrido desde, estamos trabajando en procesos y bueno, traemos a la mesa el tema de la cultura. Quiero un poco hacer, digamos, el recorrido contrario y mirar la cosa desde la cultura, ¿no? Entonces, se me ocurre un caso en donde es toda una organización, una empresa de servicios muy importante, en donde con este tema de llegar con la innovación, llegar más rápido al mercado, un fuerte momento de competencia, regulaciones del mercado, etcétera, etcétera, por el tipo de servicio que prestan, eh, se plantean una gran transformación vinculada con el tema de orientarse al cliente y regenerar, digamos, generar todo un sistema que permita generar una mejor experiencia en cliente, ¿no? O sea,
poner en el centro al cliente, que casi hoy por eslogan muchas empresas dicen, bueno, somos clientes centristas, pero cuando uno empieza a ver, casi si yo tuviera que hacer como un dibujo de todo eso, el cliente en realidad lo que hace es ir a distintas mesas de atención, ¿no? Porque en realidad la preocupación tiene que ver con procesos que son más funcionales, ¿no? O sea, están pensados desde las funciones internas de la empresa y no desde la perspectiva del cliente, como en el caso de este cliente que yo les estoy comentando. En este caso, digamos, hoy por hoy se están en un proceso ya de implementación y demás, donde se han generado un sistema de gestión en donde ponen a interlocutores de distintas áreas para poder resolver las problemáticas de los clientes. Sin embargo, no se ha tocado nada de los procesos internos, ¿sí? Con lo cual, hoy convive un ámbito donde se asumen que se van a tomar decisiones desde perspectivas diferentes respecto de las problemáticas de los clientes, con el solo foco de poder generar valor al cliente. Sin embargo, hacia adentro, los procesos siguen igual. Entonces, hoy claramente hay un gran tema dentro de la empresa porque no se está consiguiendo los resultados, es decir, casi que los cambios terminaron siendo cosméticos. Entonces, lamentablemente tuvimos que traer, digamos, a la mesa, digamos, bueno, está bien, está bueno trabajar colaborativamente, está bueno este tema de no trabajar en silos, pero sus procesos hoy reproducen silos funcionales. Entonces, si no pueden trabajar en eso, bastante poco, en todas estas reuniones que ustedes mantienen para poder generar mejor valor al cliente, no van a tomar ninguna decisión que finalmente pueda llegar al cliente porque los procesos siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, en este punto, digamos, cuando desde la cultura encontramos los procesos, también encontramos cierta resistencia al cambio, ¿no? O este tema de que el cliente, pero ¿cómo? ¿Es necesario? Digo, bueno, sí, por ahí la reingeniería de proceso indica que tenemos que ir hacia procesos cross, procesos transversales, procesos que integren. Si no, las personas por sí mismas no van a cambiar su comportamiento si el proceso en donde están insertos y por el propósito por el cual trabajan no está claro, ¿sí? Em, con lo cual, esto me hace pensar que la cultura, en algún punto, no es solamente un valor declarado. La cultura a veces se la piensa como algo flotando por encima, como algo intangible, muchas veces se utiliza esa palabra, y sin embargo, la cultura es lo que hace la gente y nada más visible que los comportamientos de la gente. La cultura es absolutamente hard y por eso es tan difícil en todo caso abordarla, ¿sí? Acá llegamos casi a un punto de inflexión, ¿no? Eh, Creo que como para reformular la pregunta, Vane, ¿qué te parece? Y bueno, un poco sí, totalmente lo que estabas planteando, ¿no? Que a veces, ¿por qué pensarlo como, digamos, está sucediendo, ya sea por proceso o por cultura, una, digamos, se desencadena una necesidad de cambio, ya sea porque lo disparó un síntoma vinculado, ¿no? A priori, por proceso o por cultura, y ahí es donde uno entiende que se choca. Pero en realidad, tal vez lo que se hace es, se hace visible eso, pero en realidad siempre estuvo esta ida y vuelta y esto un poco lo que traías vos, ¿no? La cultura la muestran los comportamientos de la persona que a su vez están demostrados a través de los procesos y viceversa. Esos procesos están reflejando también comportamientos de las personas, ¿no? Entonces es una relación continua que se está generando continuamente, ¿no? Entonces creo que no es, el planteo tal vez no es esa tensión que se logra cuando se encuentran, sino es empezar a ser consciente que están todo el tiempo juntos, cultura Ujú, y proceso, ¿no? ujú. Sí, casi que la división es más metodológica,
más total, que la realidad misma, que es la realidad sería, misma. claro, serían dos caras de una misma moneda, ¿no? Ujú. Eh, André, en ese punto, ¿querés agregar algo? Bueno, a ver, cultura y proceso son uno solo y no pueden pelearse durante todo el, digamos, dentro de la misma organización. Y para llevarlo adelante se necesita de la claridad de todas las partes de que sí es necesario y ese es un trabajo que nosotros intentamos llevar a las empresas en donde trabajamos para que realmente no quede aislada una cosa sin la otra y que se entienda que tienen que ir de la mano y que tienen que avanzar juntos. Desde lo que es la comunicación hasta lo que es la fijación de objetivos hard, ¿no? Que tienen que estar Ujú, totalmente vinculados y con procesos cross. ujú. Bien, por ahí entonces el desafío está, como decía Vanessa, es cómo diseñar una intervención conscientemente, digamos, involucrando a todos los actores de la transformación dentro de la empresa para que ese encuentro se vuelva más natural, ¿no? Y no se encuentre tan escindido, ¿no? O sea, Exacto. algo que naturalmente pueda aparecer como algo necesario, ¿no? Esa creo que es la gran, eh, el gran desafío que tenemos cuando trabajamos en transformación, ¿no? Poder traer este lenguaje. Creo que naturalmente hay muchos elementos que de alguna manera suman para que esta dicotomía de algún subsista, ¿no? Es decir, bueno, una cosa tiene que ver con los procesos, con la parte dura, otra tiene que ver con las personas, pero la verdad que hasta ahora nunca conocí ninguna empresa que pudiera cumplir sus resultados sin personas, digamos, ¿no? Bueno, ahí nos está trayendo otros desafíos la IA, pero no es un tema de conversación ahora. Pero bueno, también reconocemos el Pero se van a valor necesitar las personas también, o pero se sea, van a Se necesitar inevitablemente necesita. necesariamente. Por ahí ese es el tema de conversación para la próxima webinar. para otras, sí. Y acá un poco lo que queremos compartir con ustedes es cuando trabajamos en una intervención en una empresa, eh, por ahí las preguntas, ¿no? que nos guían en ese viaje en la transformación no tiene que ver con si el problema es hard o el problema es soft, si es cultural o es proceso o es estructura. Por ahí, desde ahí, un poco lo que queremos compartir con el público es, por lo menos lo que nos ha servido tanto a estas tensiones vivientes, Vanessa, Andrea y Lili, digamos que de alguna manera somos como las representantes de estos dos grandes mundos. ¿Cómo intervenimos? Porque la verdad que desde cultura a proceso, de proceso a cultura, la verdad que lo que nos ha servido a nosotras es que la primera pregunta que nos hacemos es, en principio, ¿cuál es el resultado del negocio que se está buscando? Digamos, por ahí la pregunta no tiene que ver con si es hard o no. Por ahí la pregunta es, ¿qué buscamos producir? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es la necesidad? Digamos, y eso es lo que nos orienta particularmente desde el desafío, desde, no sé, si queremos mejorar productividad, si queremos llegar más rápido al cliente, si queremos mejorar la experiencia cliente, si queremos reducir errores en una línea de producción. Es decir, esto es considerablemente la primera pregunta que inicia el proceso de transformación. Y la verdad que eso no tiene que ver con que si para reducir errores tengo que ir por proceso o tengo que ir por cultura. En realidad, si yo asumo que ese es mi desafío, en todo caso, de ahí en más, tengo que o me voy a hacer siguientemente las preguntas necesarias para poder cumplir con ese resultado esperado. Por lo tanto, mi segunda pregunta es, ¿qué se modifica? ¿Qué tenemos que hacer de manera diferente, en todo caso, para tener una mejor experiencia con el cliente o
si ese es el resultado que busco o si yo quiero ser más eficiente en mi cadena de suministros, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo es hoy y cómo debería ser? ¿Cómo se toman las decisiones hoy? ¿Cuáles son los niveles de decisión? ¿Cuáles son, en todo caso, los roles y responsabilidades que hoy están asumiendo algunas personas dentro de mi organización? ¿Qué es lo que se modifica finalmente? ¿Cuál es la tarea que hoy debería sumarse para tener menos errores o para ser más eficientes, ¿no? Entonces, ahí comienza a ver la pregunta en todo caso, por la persona que hoy lleva adelante una cadena, una sucesiva cadena de tareas que permiten hoy tener un resultado, pero que se busca otro. La tercera pregunta me lleva justamente a la tercera pregunta, es ¿qué comportamientos en todo caso deseamos que se produzcan, ¿no? De manera diferente? Eh, Porque si busco encontrar un desafío, ¿no? Resolver un desafío, tener un resultado, hoy entiendo que hay algo para modificar, porque hoy estoy haciendo algo que no me lleva al resultado que deseo. Entonces, ¿cuál es el comportamiento que hoy me va a garantizar poder encontrar ese resultado? Entonces ahí empieza la pregunta por el comportamiento, por la persona. Eso es lo que me lleva necesariamente a la gestión de los cambios, que es casi el link que une procesos y cultura, el gestionar los cambios. Qué de lo que hoy, y la pregunta más profunda, tiene que ver con qué hoy en el contexto organizacional está facilitando de alguna manera que ciertos comportamientos permanezcan y otros se vuelvan mucho más difíciles de poder modificarse, ¿no? Entonces, ahí aparece nuevamente y profundiza en nuestro análisis que debemos gestionar los cambios, pero tenemos que hacerlo desde una mirada más sistémica, ¿no? Es decir, los procesos y la cultura no están flotando en el éter. De alguna manera son funcionales unos a los otros en función de cierto sistema que hoy está facilitando. Hoy la organización de alguna manera me está llevando a esta entropía. Bueno, ¿hacia dónde en todo caso tenemos que llevar esta corriente, este sistema? Por eso cuando trabajamos en gestión del cambio, de transformación, lo que nosotros nos metemos es en el corazón del sistema, que integra cultura y procesos y estructura y sistemas de reconocimiento y todo lo que hace al sistema organizacional. Ahora, si nosotros profundizamos en ese sistema y logramos mover algo dentro de ese sistema, concretamente gestionando, digamos, y considerando procesos y cultura, seguramente este sistema va a modificarse. Ahora, el tema ¿es algo fortuito o es algo que se puede sostener en el tiempo? ¿Es algo que profundamente cambió en esa organización como para que esto se pueda sostener en el tiempo? Ese creo que es un poco el gran desafío. Por eso me parece muy importante que todas estas 5 preguntas que nos hemos hecho acá las podemos ir trabajando en un caso. ¿Qué les parece? Ok. ¿Vane Dale. o André? No Bueno, sé. nosotros sí, tenemos queríamos compartir un caso en el que estuvimos trabajando. Les cuento un poquito, les doy el contexto y después, bueno, cómo fuimos aplicando un poco estas preguntas que vos traías, Pili. Bueno, esto era una empresa también de la industria alimenticia, de la producción de alimentos, con un portafolio de productos bastante amplio que tenía, digamos, estaba muy orientado hacia el cliente. Y estaba muy bien posicionado, tenía una muy buena reputación en el mercado, no solamente por la calidad de los productos que ofrecía, sino también por los tiempos de entrega, ¿no? Así que estaba muy bien posicionado. Pero bueno, ¿qué pasó? Se abrieron los mercados, empezó a haber más competencia. Bueno, ahí se empezaron a complicar un poco las cuestiones, empezaron a tener que reducir márgenes para poder estar al nivel y no perder eh, su market share.
Y bueno, en ese momento, nosotros recibimos el contacto del director de Supply Chain, compartiéndonos un poco esta situación, lo que había pasado, y que dentro, digamos, de este contexto, uno de los pedidos del CEO de la compañía había sido bajar los inventarios. O sea, tenían que bajar los inventarios porque de esa forma iban a bajar los costos financieros, pero por supuesto, digamos, no había que perder el posicionamiento del mercado que se tenía y demás. Bueno, en esta conversación que tenemos con el director de Supply Chain nos comparte que efectivamente ellos avanzaron con este pedido del CEO y que venía bien hasta que empezaron a sentir y a recibir ruidos del área de ventas, por supuesto. ¿Por qué? Porque, digamos, al bajar los inventarios, eh, toda esa fluctuación de la demanda y las planificaciones de las ventas, que bueno, obviamente se van modificando, ¿no? Y más en un contexto en el que estaban, se empezó a perder mercado, no se empezó a llegar como se llegaba antes, bueno, se empezó a generar mucho ruido. El CEO, de todas maneras, seguía insistiendo que había que bajar los inventarios, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando recibimos el contacto del director de Supply Chain para ver si lo podíamos ayudar frente a esta situación. Y ahí la voy a dejar a Andrea, y ahí vamos con la primera pregunta, ¿no? Un poco que vos planteabas, ¿qué resultado de negocio buscamos producir? ¿No? Ese fue un poco como empezamos, ¿no? En esa intervención. Claro. O sea, eso fue directamente la primera pregunta que orientaron al cliente a hacerse para empezar a trabajar, ¿no? Exacto. Sí. Ujú. Sí, Bien. nosotros iniciamos con un análisis un poco más sistémico, integral, de lo que estaba sucediendo, así que pedimos una reunión con el CEO y con el responsable financiero, también con la persona de supply chain, para entender exactamente cuál era el problema, porque, digamos, si el problema era un hecho puntual financiero de momento versus un hecho estructural de baja de costos integrales. Son dos soluciones que el área de supply chain tiene que plantear de forma diferente porque va a requerir acciones totalmente diferentes. De la reunión, lo que nosotros nos llevamos fue que el problema era estructural de costos, que no era un hecho puntual financiero, por lo cual el avance o la mirada que le teníamos que dar a la solución del problema era muy distinta a la que se había encarado originalmente, que era bajar los stocks nada más. Sí nos llamó la atención en esta, digamos, segunda reunión que tuvimos, como que había una línea muy rara, o sea, que el CEO directamente baje una línea que diga, reduzcamos stocks, sin sentarse en una mesa a discutir realmente cuál era la mejor alternativa a lo que le estaba sucediendo a la compañía, que era la baja de márgenes, y sí llegar a otro lugar, porque el director de supply chain, una persona con las habilidades necesarias como para poder tener esa charla, sí nos levantó ahí como una alerta de decir, bueno, acá hay otro tema también de fondo, ¿no? O sea, no hay una autonomía, la gente no se siente libre de plantear situaciones distintas a la bajada estricta que se le está haciendo. Ese fue uno de los grandes descubrimientos en este punto. ¿Qué debería ocurrir de manera diferente en el trabajo? Bueno, acá puntualmente ya vienen más la parte técnica, digamos, en donde nosotros sí empezamos a trabajar en que si yo necesito tener una reacción rápida ante los cambios de demanda, definitivamente necesito datos en tiempo real, un tablero de comando que me permita tomar decisiones en tiempo real, para lo cual tuvimos que desarrollar una app para levantar los datos de producción, tuvimos que trabajar en el sistema cómo se cargaban los planes de venta, porque se cargaban una vez por mes y no se hacían modificaciones en el camino, o si se hacían modificaciones se pisaba lo que había antes, entonces era muy difícil para las áreas entender en dónde tenían los cambios reales, y desarrollamos un sistema de programación 4 semanas vista para que, fijando la primera semana, para que, digamos, permita esto de una reacción rápida ante los cambios, digamos, de la demanda de los clientes. Esto sí, desde el punto de vista totalmente técnico, pero bueno, tuvimos que hacer un abordaje un poquito más integral, porque definitivamente todas estas acciones, por más que nosotros le escribamos muy bien los papeles, hagamos la app y modifiquemos los sistemas, no iban a ocurrir, ¿no? Porque necesita de otro tipo de cosas.
Y ahí un poco lo que vos también, digamos, trajiste en cuanto a las preguntas, y ahí sí vamos y entramos en la parte de cultura y de comportamientos, ¿no? Y esto de entender, bueno, cómo estaba parada esa organización bajo el contexto por el que estaba, digamos, con ese proceso anterior, si querés, por el que estaban transitando. Y bueno, una de los comportamientos que había que fomentar o que había que generar era, primero y principal, la interacción entre las áreas. O sea, una de las cosas que nosotros habíamos identificado es que había buen clima de trabajo, vos estabas ahí, la gente tenía buen relacionamiento, había buen clima laboral. Sin embargo, en el momento en el que se vinculaban las áreas era en una reunión de directorio donde cada área le daba su estatus al CEO, ¿no? No tenían esa dinámica de compartir entre ellas, de ver, a ver, digamos, no existía directamente. Era como que nunca lo habían experimentado, porque había Eran claramente una estancos, digamos. decisión. Eran estancos y porque el CEO de alguna manera, digamos, era un poco el que bajaba, esto un poco que vimos en la primera reunión con finanzas, que bajó la línea, que bajar los stocks y punto. Se transmitía después y la gente, digamos, no tenía como ese. Entonces, bueno, había que empezar a generar esa interacción y esa apertura, principalmente, bueno, en este caso puntual, en lo que era la gente de planificación, de ventas, de producción y operaciones, para tener esas reuniones que tenían que dar justamente, que eran las que iban a generar esa agilidad para poder abastecer a la demanda a partir de todos estos ajustes que se iban a hacer en los inventarios. Entonces, bueno, eso fue lo principal, había que empezar a fomentar esa interacción. Y después, o sea, hubo un montón de cuestiones, ¿no? Pero las dos principales que nosotros identificamos fueron esta primera, la de poder, esta interacción, que eso pasara a ser algo natural, digamos, que se empezaron a mirar hacia los costados y no simplemente al CEO, y la otra, la autonomía en la toma de decisiones, ¿sí? Digamos, ahí había una cultura que estaba muy centrada en lo que la línea que bajaba el CEO. Y acá era tener esas reuniones que requerían agilidad y que la gente pudiera ir tomando las decisiones que eran necesarias. Y ese te diría que fue uno de los cambios más complejos de hacer, ¿no? Porque eso involucra primero la confianza, la delegación y el dejar, ¿no? Justamente esa autonomía. Entonces, bueno, esas fueron cuestiones sobre las que hubo que trabajar. Y un poco también esto, ¿no? Esa que vos al principio lo traías, ¿no? O sea, ¿cómo reacciona la gente cuando vos vas y planteas esto, ¿no? O sea, cuánta apertura tienen para eso. Y ahí, bueno, hubo que trabajar mucho también con el CEO, ¿no? Principalmente, que era un poco el que de alguna manera estaba bajando esa línea. Así que bueno, André, te dejo a vos de cómo encaramos esa forma de sostener esta nueva forma de trabajo. Sí, a ver, una vez que logramos que esto empiece a engranar, obviamente después lo tenemos que mantener en el tiempo, una vez que nosotros ya no estamos más dentro de la empresa, digamos, traccionando y ayudando a que los equipos funcionen. Claro, y la verdad es que la gente tiene que ser independiente, o sea, no pueden estar dependiendo de un tercero permanentemente, y esta es una de las cosas que siempre charlamos con Vanessa, que tiene que suceder, ¿no? Que las empresas tienen que empezar a andar solas también. Y bueno, esto fue básicamente alineamiento con el CEO, o sea, realmente había una necesidad real en la empresa de que, digamos, haya una delegación real desde el CEO hasta a los equipos de trabajo, a los mandos medios. Acá tuvo que trabajar el CEO por su cuenta, digamos. Quizás no fuimos nosotras las colaboradoras, pero bueno, sí impulsamos a que empiece a ver esta parte y que lo tome en cuenta porque era un gran inhibidor de los resultados finales de la empresa. Como segunda actividad real fue trabajar en actividades de team building entre los equipos de trabajo, porque si bien se llevaban bien entre ellos, necesitaban poder desafiar el uno al otro para que en esas reuniones, en donde se tenían que tomar las decisiones, cada uno realmente pudiera expresar lo que tenía que decir. Y que de la reunión salieran todos convencidos que había que hacer esa acción y se implementara. Si no, no hay agilidad, no existe. Y esa es la parte más difícil, ¿no? Cuando uno se tiene que plantar ante un compañero de trabajo y dice que me llevo bárbaro, pero le tengo que decir, mira, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y lo resolvemos acá y salimos todos de acá con una decisión tomada. Esa fue una actividad bastante importante.
dentro de los temas que encaramos. Y bueno, y finalmente sí hicimos un acompañamiento durante un tiempo prudente, hasta estar seguros de que en esas reuniones donde había que tomar decisiones y había que implementarlas, realmente eso ocurriera. Así que acompañamos al equipo durante un tiempo participando de esas reuniones y ayudando digamos, a que se sientan libres de poder generar el trabajo de esta forma. Así que bueno, así logramos que se sostenga, hoy se sigue sosteniendo, así que... Hoy se sigue sosteniendo. Está dentro de hoy se las sigue 12. sosteniendo. Sí, sí, sí. Bien. Sí, bueno, pero no, bueno, tampoco Y es, es o sea, ahí el no es éxito de la fácil, ¿no? transformación, o sea, la Claro, bueno, hay, sustentabilidad, ahí está. exacto. Pero bueno, no es fácil, ¿no? De vuelta, cuando tratamos con personas, eh, no es sencillo, lleva su tiempo. Bueno, y en el medio también hay que a veces tomar decisiones que no son tan simpáticas, y bueno, es todo un proceso, ¿no? Pero No lleva su populares. tiempo, pero es Un poco. posible. Y sí, sí, Exacto. Sí, pero, sí. pero bueno. eh, Lo importante en todo esto, digamos, un poco como para ir cerrando esta parte, el tema bueno, de mantener un buen sponsorship, ¿no? Por parte del liderazgo Sí, durante todo este Es proceso, clave. eso es un desafío en sí mismo, ¿no? Es decir, poder consustanciar al liderazgo de la empresa sobre la necesidad de ir afrontando todas estas pequeñas decisiones que hacen, ¿no? O estos pequeños cambios que hacen a la gran transformación, y mantenerlo en el tiempo y bueno, y obviamente eso necesariamente se retroalimenta con la percepción de buenos resultados, ¿no? Y eso es lo que garantiza básicamente o lo que da pie para que esto, yo siempre digo, se genere como cierto músculo, ¿no? De aprendizaje en la organización, una capacidad instalada para poder sostener no solamente la transformación propuesta, sino frente a la posibilidad de una nueva transformación, ya saber más o menos qué vamos a hacer, ¿no? Em, con lo cual, cuando estamos hablando de, y un poco volviendo al motivo inicial de la charla, ¿no? La cultura no es una capa humana que se agrega a un proceso, digamos, no es algo que está flotando, sino la cultura está encarnada en el propio proceso, ¿no? Y no significa esto que sea una traducción operativa, digamos, o sea, el proceso es un conjunto de etapas y cosas, ¿no? Sabemos todo lo que es un proceso, pero lo lleva adelante una persona. Y es a esa persona la que debemos, de alguna manera, abordar para que pueda entender la necesidad del cambio, los beneficios que esto puede traer para el personal y para la empresa. Y casi, casi que, bueno, todos estamos dentro de un mismo sistema, y como personas necesitamos entender por qué tenemos que cambiar, para qué tenemos que cambiar y después ser reconocidos por este cambio que hemos producido, ¿no? Entonces los sistemas ahí, recursos humanos y todas muchas otras áreas comienzan a convalidar a través de sistemas de reconocimiento formal, a través de un liderazgo habilitador para generar las condiciones de seguridad psicológica para que la gente pueda promover sin tener miedo a los cambios y tomar iniciativas cuando las tiene que tomar, o tomar decisiones y no mirar al CEO cada vez que tiene que tomar una decisión, o que existe un proceso de 5 niveles de autorización cuando en realidad con uno está bien. Entonces, con lo cual, transformar siempre implica intervenir sobre un sistema. Y un sistema es mucho más que cultura y proceso. Es toda una organización, es todo el sistema de valores, es todo el sistema de reconocimiento, son todas aquellas cuestiones que hace una empresa o que necesita una empresa para llevar adelante lo que tiene que hacer para obtener los resultados que como empresa se propone. No sé si lo dijimos antes, pero sé que hay bastante intercambios por chat. Todo lo que tenga que ver con preguntas, vamos a intentar responderlas hacia el final de la charla, que ya nos queda muy, muy poquitito. Casi, casi una reflexión final para mis colegas, donde se me ha sobre cuál es la verdadera pregunta, ¿no? Que nos llevamos, si tuviéramos que hablar de una verdadera pregunta y no la pregunta cómo se encuentra, digamos, los procesos con la cultura con los procesos, sino por ahí la verdadera pregunta me parece tiene que ver más con qué resultados necesitamos producir como empresa. ¿M? Eh,
y cuán probable digamos, cuán probable como empresa o qué cosas tenemos como empresa para poder hacer que esos resultados se puedan dar en el tiempo, ¿no? Eso parece que la pregunta más por el desafío que por si empezamos por la cultura o empezamos por los procesos. Así que una palabra de cierre, Vane, una palabra de cierre, André. Bueno, Bueno, Vane. bueno, no, simplemente eso. Yo creo que es empezar a ser consciente de que no es únicamente o proceso o cultura o cuando los dos se chocan y no me queda otra porque se chocaron uno con el otro, entonces voy a tener que encargarme también del otro. No, esto tiene que ver con algo conjunto que hay que mirarlo de una forma sistémica, que lleva su tiempo, es un proceso. Y bueno, y hay que lograr ese compromiso por parte de la organización, de que realmente lo vea y tenga ese compromiso, esa voluntad de cambio. Porque como decías vos también, Lili, estamos tratando con personas y bueno, también hay que contemplar eso, ¿no? No son máquinas que uno les impone cómo hacer las cosas y allá vamos, sino que bueno, también tienen sus tiempos. Pero por otro lado, la organización tiene sus propios tiempos también, porque hay otras cuestiones que tienen que ver con resultados que hay que cumplir. Entonces, bueno, justamente por eso hay que abordarlo de manera conjunta, porque hay que contemplar, digamos, esas dos cuestiones, ¿no? Bien, bien. Bueno, por nuestro lado, queremos agradecerles muchísimos a nuestros oyentes en este momento. Pasamos a la etapa de preguntas, si hay preguntas o comentarios. Yo en este momento no puedo acceder al chat, así que Pau, te pido si podés Chicas, buenísimo, decirnos. gracias. Les cuento que hubo un intercambio en el chat súper intenso durante toda la charla. Qué Lo que bueno. me haría imposible leer todos los mensajes que hubo durante esta hora que ustedes estuvieron compartiéndonos. Pero sí me gustaría invitarlos a que quienes quieren hacer alguna pregunta lo más sintética posible, así varios pueden preguntar, lo pongan ahora en el chat, así tomamos preguntas rápidamente. Y Ujú. voy leyendo algo mientras tanto, mientras escriben. Eh, a ver, uy, escribieron todos juntos. Verónica dice, muy interesante la reflexión y el intercambio, gracias por el espacio. Ana, muy bueno el webinar, muchas gracias por compartir experiencias. Aprovecho mientras tanto y les comento que vamos a compartir la grabación de esta charla, la vamos a poner a disponibilidad de nuestro canal de YouTube y se la vamos a estar mandando por mail. Esto no va a ser de manera inmediata, va a suceder probablemente el viernes, la vayan a recibir. Mañana es viernes, probablemente mañana la estén recibiendo en sus casillas de correo, porque nos gusta subirla prolijita y editada para que todo quede mejor y más prolijo, ¿sí? Acá leo en voz alta. Muchas gracias, les mando un saludo. Constanza, Cristina, excelente oportunidad para intercambiar entre colegas y aprender junto a ustedes. Vanina pregunta, ¿han tenido experiencia en casos donde hubo detractores al cambio cultural? ¿Cómo han gestionado esas situaciones? Casi, casi que eso en el 100% de los casos encontramos detractores culturales. Pero también Sí, tenés otros que son facilitadores, que ¿eh? son facilitadores, o sea, Y ahí está bueno balancear eso. ¿Eso te es casi, acordás en el casi trabajo que hicimos como, nosotras, ¿te cuando acordás? trabajamos nosotros en ese caso? Y fue muy Ujú. interesante ver eso, sí. Y está bueno Sí, también esos, apalancarse de los facilitadores, ¿eh? sí, en realidad casi, casi que yo diría el primer objetivo desde gestión del cambio es poder trabajar y asentarse justamente en los facilitadores y justamente desde ahí empezar a mostrar resultados pequeños, confiables, donde la gente, particularmente la que adopta un poco más tardíamente los cambios, pueda percibir esto, aunque sea pragmáticamente como una posibilidad de cambio. Casi, casi los detractores van cayendo por su peso y hay distintas instancias en donde uno puede mitigar el impacto negativo, es decir, si son personas que a veces, bueno, ocurre, nos ha ocurrido, que tienen un lugar organizacional muy importante, digamos, o sea, tienen mucho peso desde simbólicamente desde el lugar que ocupan, bueno, a veces desde el acercamiento personal, cara a cara, ¿no?
sobre poder ofrecer la posibilidad de reflexionar miradas y cuestiones o poner en situación de conocimiento sobre el impacto que a veces tienen determinadas formas, palabras, no colocarlos en los lugares donde, digamos, puedan tener mayor nivel de exposición, sino justamente tratar de buscar ahí espacios donde estén ocupados otros líderes de la organización. O sea, existen posibilidades de ir mitigando ese impacto negativo, hasta a veces, bueno, decisiones que no son muy populares, que muchas compañías han tenido que llevar a cabo para justamente sacar a figuras que comprometían mucho los resultados del cambio que se esperaba. ¿Sí? Chicas, otra pregunta acá que tiene varios likes también, así que veo que le interesa a varios. Romina pregunta, ¿cómo miden que el cambio fue teniendo éxito? Ujú. Bueno, ah, Hay indicadores, o sea, no sé, Vanessa, si André querían, no, sí, hay indicadores de cambio, sí, exacto. Hay indicadores, los indicadores se plantean al inicio del proceso, se hace una medición al ujú, inicio del proceso y luego se va testeando a medida que va avanzando. exacto. Entonces vamos testeando que el cambio se ocurra. Y luego con el acompañamiento post-implementación, en ese tiempito prudente, eh, nos aseguramos de que realmente haya quedado instalado ese cambio. Nada Ujú, dice que no pueda volverse atrás, por lo tanto, esos indicadores tienen que ser parte de algún lugar de gestión ujú. de las áreas que han sufrido los cambios o de la organización, porque si empezamos a ver que se empiezan a ir para atrás algunos puntos, hay que volver a levantar el caso y entender qué está pasando, ¿no? Ujú. Si piensen que el éxito del cambio se traduce en desempeño organizacional, o sea, si queremos ser más eficientes, necesariamente los indicadores, digamos, están vinculados con una mayor eficiencia, independientemente de el mood de la gente vinculado con esa mayor eficiencia, con lo cual siempre se traduce en desempeño organizacional, una gestión de cambio, ¿sí? No sé si Vane, ¿querés agregar algo o hay alguna otra pregunta, Pau? Hay más preguntas y siguen llegando. Hay muchos agradecimientos. No voy a hablar los agradecimientos porque se nos va el tiempo que tenemos para preguntas. Florencia pregunta, ¿qué tiempo demora realizar una transformación organizacional tentativamente? Bueno, depende de la naturaleza de la transformación, del desafío que te pongas, pero eh, por lo general, o sea, se involucran muchas áreas y la cultura está muy, muy alejada y esas cuestiones, unos 2 o 3 años. Bien, tengo un par de preguntas más, creo que no va a haber espacio para todas, se pueden disculpar. Pregunta Diego, ¿han aplicado ADKAR en situaciones de resistencia al cambio? ¿Cómo lo aplicaron? Bueno, no sé si todos saben lo que es ADKAR. ADKAR es un modelo de ProSci que habla sobre las etapas del cambio a nivel individual. Sí, bueno, particularmente nosotros trabajamos, digamos, con el modelo ProSci, entre otros, y sí, lo hemos aplicado. En realidad, el ADKAR es una herramienta que va monitoreando los niveles de adopción y siempre se toman en distintos momentos del proceso de transformación. Se toma inicialmente, se toma en el durante y después, digamos. Es un cuestionario el ADKAR. Ujú. Bueno, voy con la última. Hay mucho interés en el tema de los indicadores, en ejemplos de indicadores. Este, Eso, creo, Pau, por ahí, no sé si es el espacio, pero bueno, te pido, vos sos de marketing, así que vos me decís y me corregís. Eh, nosotros estamos lanzando ahora un programa abierto, digamos, la verdad, mucho pedido hemos tenido sobre formación vinculado a estos temas y bueno, parte de este programa que exactamente se llama igual que esta webinar, Pau, justamente uno de los temas que se abordan claramente es el tema de indicadores. Ay, bien, muy interesante. Bueno, los invitamos a que estén atentos, les vamos a compartir la información para quienes les pueda interesar profundizar en este tema porque no se puede cubrir
en tal profundidad esta temática en un espacio de 1 hora, ¿no? Cierro, les dejo la última para cerrar, que me parece linda la pregunta. Sepan, disculpas a los que no puedo reproducir la pregunta porque tenemos como para 1 hora más. Gabriela nos pregunta, ¿cómo generar espacios seguros de escucha? Bueno, André, Vane, no sé si quiere contestar ustedes esto. Eh, y bueno, ahí hay... bueno, primero hay que entender de dónde parte esa organización, ¿no? Hay organizaciones que ya de por sí tienen una cultura de Son espacio seguras. seguro, de lo que se llama la seguridad psicológica, si querés. Y hay Ujú. espacios donde no. Eh, Primero, desde mi punto de vista, tiene que empezar con las cabezas. O sea, el primero que tiene que tener la capacidad de darle a su gente la posibilidad de hablar libremente y de ser escuchado es el que está arriba. Ujú, Entonces hay que trabajar desde ese lugar. Y ujú. después eso va desencadenando. Y después la misma organización termina también involucrando y tomando gente, incorporando gente que tiene esa misma capacidad, ¿no? Es como que es una cascada, si se quiere. Eh, pero también es muy importante concientizar a la gente de cuál es el impacto de no tener una seguridad psicológica, llamémoslo así, ¿no? Dentro de la organización, porque el impacto es muy alto, ¿no? O sea, vos dejás de que la gente pueda proponer sus ideas, entonces te estás perdiendo la posibilidad de escuchar distintas voces, oportunidades para hacer cosas de manera distinta, te estás perdiendo oportunidades de encontrar situaciones que tal vez no están funcionando bien porque la gente tapa por miedo. Entonces, una también de las acciones que es fundamental es eso, es empezar a concientizar a los líderes de la necesidad de esa seguridad psicológica, ¿no? Pero bueno, un poco también es proceso, es tiempo, pero sí es clave, es algo que es muy importante, asegurar Sí, y la seguridad dentro de las organizaciones. es una medición inicial que hay que hacer siempre, digamos, y Ujú. esto tiene que ver con las partes iniciales que hablaba un poco Vanessa al inicio, de saber dónde estamos parados, ¿no? Decir, bueno, cuánta seguridad, cuánta amplitud hay para que la gente no solamente pueda hablar, sino que además pueda decidir, digamos, sin censura, ¿no? O traer una idea disruptiva y no tener temor por esto. Lo cual es importante siempre ir monitoreando, digamos, cuál es la percepción de la gente, cómo son y cómo acomodamos nuestro sistema de gestión y liderazgo a que se reproduzcan estos comportamientos y no sobre el control o el castigo, digamos, por lo diferente. Mm. Bueno, Bueno, les cuento que, a ver, sigue habiendo un montón de actividad en el chat. Hay algunas preguntas que, bueno, van a quedar sin respuesta en este espacio, pero nos comprometemos a contactar a aquellos que hayan dejado alguna pregunta que no se pudo responder en este espacio para ampliar información y poder asistirlos ahí. Así que bueno, nos vamos a estar contactando. Pueden contactarnos también a comunicación@welcome.com.ar, que es la misma casilla desde donde les mandamos información sobre la academia. Por cualquier duda, consulta que tengan, estamos siempre a disponibilidad para que puedan profundizar en este tema. Por mi parte, agradecerles primero a todos los presentes por haber asistido a este espacio, y muy especialmente a Vanessa, a Lili y a Andrea. Agradecerles por este espacio y por compartir con tanta generosidad su conocimiento y experiencia. Gracias y bueno, los Gracias a vos, esperamos Pau. la próxima, en el beso a próximo todos. encuentro, que será Bueno. el 25 de septiembre. Vayan reservándoselo. Los esperamos acá en la academia. Gracias.